¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de este espacio llamado Ministerio Séptimo Milenio. Esta serie que venimos caminando juntos, titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios, ha sido de gran bendición para mí y deseo que también para ustedes, que podamos compartir este material para que otros conozcan todas estas verdades que estamos encontrando, especialmente aquellas que tienen que ver con el conocimiento del Dios verdadero. Para seguir caminando juntos por esta senda de conocimiento, vamos a repasar hoy el capítulo 48 titulado ¿Quién es el mayor? Jesús había decidido en este tiempo apartarse un poco de las grandes multitudes y concentrarse en poder instruir a sus discípulos para los momentos difíciles que iban a venir. Jesús ya les había dicho de forma clara que él debía morir y que iba a resucitar. Sin embargo, sus discípulos, si bien estaban mal, desanimados, no terminaban de querer creer esta historia, y ahora que se dirigían a Jerusalén, tenían esa esperanza de decir, bueno, algo va a pasar y no va a ser tan así como Jesús dice, y seguramente va a establecer el reino acá terrenal. Entonces, los discípulos seguían discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor o qué puesto iba a ocupar cada uno. Jesús leía sus mentes, leía sus corazones y esperaba quizás el momento preciso donde ellos pudiesen estar más receptivos para seguir explicándoles con paciencia y con amor, ¿sí? Yo en el lugar de Jesús ya hubiese estado súper frustrado, ¿no es cierto? Porque en vez de estar con él, conteniéndolo porque iba directo a la muerte, a los peores sufrimientos que les iba a tocar pasar al Hijo de Dios, ellos estaban peleando por poder terrenal, no habían entendido el significado espiritual del reino de Dios. Y encima, sumado a esto, en el medio de este problema que Jesús tenía que solucionar, se presenta alguien del templo que tenía el trabajo de cobrar un impuesto especial que se había transformado en una ley, una de estas tantas leyes que eran tradiciones a las cuales Jesús en tantos momentos se había opuesto, pero esta ley consistía en pagar un dinero que tenía que ver con el sostén del templo. Si bien no era obligatorio, no era una ley civil, como siempre estas personas de poder religioso manipulaban espiritualmente a la gente y al que no pagaba se lo consideraba un traidor. Entonces, este cobrador, respaldado por toda la dirigencia judía, vino a entrampar esta vez a Pedro, que se encontraba solo aparte, y le dicen, ¿acaso tu maestro no va a pagar el impuesto del templo este año? Y Pedro, si bien se dio cuenta de la hipocresía y de la maldad en esta pregunta, Pedro y los discípulos siempre tenían esta necesidad de querer que Cristo en realidad se amigara con los dirigentes del pueblo, que lo aceptaran como el Mesías. No les gustaba cuando Jesús mismo ponía una separación y hacía cosas que generaban que todos los dirigentes lo odiaran más. Entonces Pedro se apresuró en responder y dijo que el maestro iba a pagar, pero todo esto sin consultar a Jesús. El tema que hay que explicar que en esta trampa que habían propuesto había una situación difícil, ¿no? Cualquiera de las respuestas iba a estar mal si no se explicaba. Por un lado, si Jesús se negaba a pagar, iba a ser considerado un traidor y más lo iban a odiar.
Pero por otro lado, esta ley tenía algunas excepciones o marcaba algunas excepciones con respecto a algún tipo de personas que no debían pagar o que estaban exentos de pagar. Y tal era el caso de los sacerdotes, de los levitas, como de los profetas o grandes maestros. Entonces, si Jesús pagaba, él mismo iba a estar diciéndole a la gente: yo no soy profeta, yo no soy Mesías, no soy el Hijo de Dios. Entonces, si no pagaba era un problema, y si pagaba era otro problema. Entonces, cuando Pedro regresa a donde estaba Jesús, sin comentar nada, pero Jesús, sabiendo ya de todo esto, le hace una propuesta a Pedro o una pregunta para debatir, ¿no? Dice: cuando Pedro entró a la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Entonces Jesús dijo: luego los hijos son francos, mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuestos para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo la obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, ¿con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre? Entonces, Jesús decide pagar, pero dando la explicación. Yo voy a colaborar, pero bueno, yo soy el Mesías. Si ustedes no me quieren aceptar de esa manera, es un problema de ustedes, pero yo se los estoy aclarando. Y para no tener un problema de dinero, para que no piensen que soy un traidor, vamos a pagar. Entonces se da una situación también ya no curiosa para los discípulos, porque Jesús había realizado muchos milagros muy fuertes, incluso resucitar personas. Esta vez le dice a Pedro: ve, tira el anzuelo al agua, el primer pescado que agarres, abre su boca y acá va a estar el dinero para que pagues por mí y por ti. Y de esta manera Cristo vuelve a mostrar su divinidad, ¿no es cierto?, disfrazada por la humanidad. Y nos dice la escritora: aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar el tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos, reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Jesús les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Subrayen esta frase porque la vamos a utilizar y vamos a reflexionar sobre ella. Cristo les enseñó a no colocarse en antagonismo con el orden establecido. Jesús siempre enseñó a no buscar líos o a no generar problemas, a no hacerse ver cuando no es necesario. Hasta donde fuese posible debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. ¿Sí? No hay que dar ocasión para que nuestra fe sea mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Y voy a ser directo, hermanos. Hoy en día hay gente de nuestra fe, hay gente que dice creer en Dios, que siente que fue llamada por Dios al ministerio de atacar la pandemia, o mejor dicho, de atacar todas las resoluciones políticas sobre la pandemia o todas las resoluciones de salud. Dicen: yo recibí la orden de Dios de que hay que desenmascarar todo esto, incluso también las
las inyecciones, ustedes entienden, los cubrebocas, absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con esta pandemia, según ellos, Dios los llama a desenmascarar todo esto. Es curioso que si le preguntamos cuál es el verdadero mensaje del tercer ángel, no lo pueden explicar. Si pedimos prueba de la fe que tienen, del único Dios verdadero, del verdadero fundamento adventista, de lo que sucedió en 1888, ni siquiera deben saber explicarlos como para que una persona tenga suficiente argumento. Sin embargo, dicen que Dios lo llamó a escribir por redes sociales pataleando contra todo el orden establecido. Y esto no se trata de si tienen razón o no contra si algo es malo o bueno, sino que el punto acá es lo que dice la sierva del Señor. Cristo enseña a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. No hay que dar ocasión para que la fe sea mal interpretada. Si usted cree que la inyección, los tapabocas o algunas normas son dañinas y quiere enseñarle a alguien, llámelo a su casa y enséñele por qué es malo, por qué le va a hacer mal. Usted no necesita agarrar un megáfono o publicar en todas las redes sociales o en los diarios o salir a gritar al mundo para oponerse frente al orden y para que el mundo tenga ocasión para malinterpretar lo que usted debería estar enseñando. El corazón del mensaje y no el brazo derecho. El brazo derecho acompaña, no es el corazón. ¿Sí? El corazón del mensaje es la parte importante y el brazo derecho engrandece aún más lo que el corazón lleva. Sin embargo, algunas personas tienen un problema en cuanto a las prioridades del mensaje y dan ocasión para que el mundo los conozca por ser anti-orden, anti-pandemia, anti-inyecciones, anti-orden establecido, para que el mundo también malinterprete su fe en vez de ser inteligentes, y si de verdad tuviesen la intención de ayudar a otros para que no hagan algo que les va a hacer mal, que podrían hacerlo de una manera calladitos, por otro lado, ayudando de verdad a la gente y no solamente haciéndose ver, pretendiendo tener un ministerio para el cual Dios nos lo llamó. ¿Y por qué digo esto? Porque en el hecho de aparecer públicamente a gritar sobre algo, a decir esto está mal y los nanobots y los que vienen del futuro a cambiarte el ADN y la glándula pineal, cuando dicen esto, tiran y se despreocupan por lo que esto provoca. En cambio, el que tiene un ministerio de parte de Dios, cuando da una verdad que puede llegar a lastimar, está ahí para sostener a la gente, está ahí para explicar, está ahí para hacer bien. En cambio, hay muchos que solamente hacen estas cosas, gritan al mundo cierto tipo de información para satisfacer su propio orgullo, para sentirse importantes, pero no entienden que en realidad no sirve de absolutamente nada cuando solamente agitan a las personas, cuando dan información que es incomprobable, que siempre son suposiciones, que siempre es material, ¿cómo es la palabra? Que sí, que agita o que le sube las revoluciones a las personas todo el tiempo y que terminan después actuando por miedo o por apuro y no por tener una relación correcta con Dios, ¿no es cierto? Acá la lección es clara. No colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido para que no se malinterprete la fe. Y sobre esto, este capítulo trae también más consejos, ¿sí? Pero acá la lucha entre los discípulos seguía, la lucha por el puesto más alto era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la controversia en los mundos superiores e hicieran bajar a Cristo del cielo para morir. Era el espíritu que tenían los discípulos, ¿no es cierto?
surgió delante de él una visión de Lucifer, delante de Jesús, el hijo del alba, que superara en gloria a todos los ángeles que rodean al trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido enseñado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Qué importante es entender esto en la obra de Dios, ¿no es cierto? Que la obra de Dios no es simplemente tirar bombas, una bomba tras la otra, despreocupándonos de las consecuencias, sino que el carácter de Dios es servir. Si yo doy una verdad y sabemos que esa verdad puede llegar a lastimar, yo tengo que estar primeramente ahí, agachado, arrodillado, para servir, porque ese es el carácter de Dios. Lucifer buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por ese espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Tengo que pisar al otro para llegar más arriba. En esos momentos, a Jesús la cruz le esperaba y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación, de la humillación que tenían que pasar a causa de ellos. Y las lecciones que Jesús enseñó acá es que una de ellas es que antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que trata, o que no trata, mejor dicho, de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Eso es también algo que hay que analizar, ¿no? Aquellos que dan mensajes públicos, ya sea hasta publicaciones compartidas en redes sociales, si está tratando de ensalzarse a sí mismo, ¿o a quién? El que más siente profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito, donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. Pero cuando los hombres se exaltan a sí mismos, o se ensalzan a sí mismos, y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los hace poner a un lado. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante y con mayor poder. Entonces, cuidado con considerarnos importantes. Cuidado con considerar, si yo no doy este mensaje no lo va a dar nadie, o nadie puede hacerlo como yo. Cuidado con eso, porque Dios nos puede poner a un lado en cualquier momento. Este mensaje es muy importante, ¿no? De cierto os digo que si no volvieres y fueses como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las características del niño que Dios enaltece? La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Entonces acá el Señor Jesús sigue dando una variedad de consejos, ¿no es cierto?, a sus discípulos.
para que ellos puedan correr su vista de yo tengo que ser el primero, yo tengo que estar a la derecha, yo tengo que ser el más importante. Los hacía mirar al resto, ser como niños. Y el resto del capítulo nos sigue tirando alguna de esas perlitas, ¿no es cierto? El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Esta es otra de las cosas que había pasado con los discípulos, ¿no? En un momento Santiago y Juan habían encontrado a alguien que decía echar fuera demonios en nombre de Jesús y ellos querían que se detenga, porque ellos se consideraban los laderos de Cristo, los primeros en el reino. Sin embargo, dice que Cristo es el Maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Cristo y aprender de Él. Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios, a fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo. Muchas veces Cristo elige medios que son para nosotros raros e inesperados. Elige justamente obreros humildes enseñados por el Espíritu Santo y quizás nosotros estamos esperando pastores que vengan de la universidad. Mucho cuidado en querer hacer que alguien frene su obra porque a nosotros no nos parece que venga de parte de Dios, ¿sí? Algún otro consejo más que el Señor dejó es que queda avergonzado por aquellos que aseveran servirle, pero representan falsamente su carácter, y multitudes son engañadas y conducidas por sendas falsas. Más allá del mensaje oral o escrito que alguien pueda dar, el mayor mensaje es el carácter. Si estamos reproduciendo el carácter de Dios, ¿no? Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que costare. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aún se arrancara un ojo, con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado que trae muerte al alma. Acá tenemos otro consejo, ¿no? No solamente cómo tratar a los demás, sino también qué es lo que debemos hacer nosotros mismos para estar en el reino de Dios. En vez de preocuparnos en qué puesto estar, preocuparnos por cortar cualquier cosa en nuestra vida que nos impida entrar en el reino. ¿Qué más tenemos por acá? Hay situaciones en las que el Señor a algunas personas les da dones que quizás son más visibles. Puede ser más dinero, más distinción, más fuerza física, más recursos, más dones, más talentos. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Si somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles. O sea, si nos dio más, es porque tenemos que servir más. Cuanto más tengamos, es porque más tenemos que trabajar. Los ángeles de gloria que contemplan constantemente el rostro del Padre en el cielo, se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas que tienen tal vez muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesitan, con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio, el servicio. El servicio es uno de los rasgos más importantes que tiene nuestro Dios. Constantemente se desvive por servir a los demás con todo lo que Él tiene. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
porque tú no seas también tentado, ve al que yerra y redargúyele entre ti y él solo. Acá tenemos los principios que aparecen también en Mateo 18, ¿no? Cómo actuar primeramente con nosotros mismos y luego ahora con aquellos que pecan. Ve y redargúyele entre ti y él solos, ¿sí? Nada de andar publicando los pecados de los demás o aquel otro que hizo tal cosa. Ve tú y él solo. No le avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia hay que decir claramente la verdad al que yerra. Debe inducírseles a ver su error para que se reforme, pero no hemos de juzgarle ni condenarle. O sea, nosotros lo que hacemos es juzgar la obra, compararla con lo que dice la palabra. Si va en contra de la palabra, si va en contra de la ley, del carácter de Dios, debemos actuar, pero no juzgar las intenciones del corazón ni establecer una condena. Eso solamente puede hacerlo Dios. Y si eso no funciona, ¿qué debemos hacer? O sea, este esfuerzo aún puede ser inútil. Entonces dijo Jesús, toma aún contigo uno o dos testigos, ¿no es cierto? Puede ser que su influencia unida prevalezca donde la del primero no tuvo éxito. No siendo parte en la dificultad, habrá más probabilidad de que obren imparcialmente, y este hecho dará a su consejo mayor peso para el que yerra. Si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Únanse los miembros de la Iglesia como representantes de Cristo, en oración y súplica para que el ofensor sea restaurado. El Espíritu Santo hablará por medio de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, dice: como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que rechaza este esfuerzo conjunto en su favor, ha roto el vínculo que le une a Cristo y así se ha separado de la comunión de la Iglesia. Esto también puede suceder, hermanos, que alguien que no quiera dejar un pecado tenga que ser separado de la Iglesia. Pero no pensemos que es por nuestro poder o nuestra autoridad que podamos desglosar a alguien, sino porque es esa misma persona la que ya se separó y nosotros solamente hacemos pública esa separación después de haber intentado por diferentes medios restablecer a esa persona. Pero incluso cuando una persona deba ser separada de la iglesia o que se haya separado de la iglesia, no se le ha de considerar como separado de la misericordia de Dios, ¿sí? No formar parte del pueblo, ¿sí? O no formar parte de una iglesia, no significa que Dios se olvida de esa persona y que nosotros podamos decir que Dios la va a abandonar, que no la va a dejar de bendecir y que no se va a ocupar más de ella. Todo lo contrario, debemos tratar con ternura y compasión como si una de las ovejas perdidas a las que Cristo está procurando todavía traer a su redil. ¿Sí? Muchas veces pasa que alguien es desglosado de la iglesia por un pecado público y la iglesia ¿qué hace? Le cierra las puertas, le da vuelta la cara, lo apartan, no lo incluyen más, lo tratan como si tuviese lepra. Todo lo contrario a lo que haría Cristo mismo, ¿no es cierto? Si uno descuida el deber que Cristo ordenó, o sea, si Cristo ordena algo y uno descuida este deber, en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, ¿sí? Si yo le doy vuelta la cara a alguien, si dejo de ser misericordioso por el hecho de que haya que haberlo apartado del cuerpo de creyentes, si yo dejo de actuar con misericordia, soy tan responsable de los males como si lo hubiésemos cometido nosotros mismos. Esto es tremendo, hermanos, tremendo. Jesús dice: mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos. O sea, la frase, mi Padre que está en los cielos, Jesús la usó mucho.
Esto era para recordarle a sus discípulos que mientras por su humanidad está vinculado con ellos, presten atención a esto, por su humanidad está vinculado con ellos, participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos, por su divinidad está unido con el trono infinito. O sea, había una parte de Jesús que estaba en la tierra y había otra parte de Jesús que estaba unida al Padre. Esto es una verdad doctrinal, hermanos. Naturaleza divina, naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Esto es la verdad sobre el Espíritu Santo. Admirable garantía. Los seres celestiales se unen con los hombres en simpatía y labor para la salvación de lo que se había perdido. Y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer las almas a Cristo. Hermanos, hay muchas enseñanzas en este capítulo. Quizás es en promedio un poquito más largo que el resto, pero no podía dejar estas enseñanzas fuera, aunque parecería que se tocaron muchos temas. Por empezar, el pecado en la vida propia, cómo tratar el pecado también en la vida de los demás, ser como niños, ser misericordiosos, usar lo que Dios nos da para ayudar y servir siempre a los demás. Y en cuanto a la obra de llevar el Evangelio, tengamos cuidado cuál es el mensaje que vamos a dar. Tengamos cuidado con que ese mensaje esté aprobado por Dios. Tengamos cuidado de que ese mensaje esté también dentro de los consejos que nos da este capítulo, como no oponerse todo el tiempo al orden establecido innecesariamente, evitar que nuestra fe sea mal interpretada con la excusa de decir, no, yo digo lo que tengo que decir porque es así y alguien lo tiene que decir y que sea lo que sea, yo lo tengo que decir. Esa obra no viene de Dios. Dios dice que hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hay que hablar lo que está mal, pero no siempre de forma pública gritándolo a los vientos para llenar mi orgullo y para sentirme importante. Tengamos cuidado y pongamos en práctica todos estos consejos, porque son los consejos que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos, a esas personas que iban a ser las encargadas de llevar adelante la iglesia cuando Él no estuviera. Y gracias a esta buena preparación que Jesús les dejó, ellos estuvieron listos después para empezar con una obra que llega hasta el día de hoy. Entonces no nos apartemos de esos caminos, no nos apartemos de esos principios, de esos consejos. Miremos a Jesús, seamos como Jesús y no queramos ser superhéroes cuando quizás no fuimos llamados a ser superhéroes. Fuimos llamados a ser inteligentes, a tener discernimiento dado del cielo y a dar un mensaje específico, ¿sí? Que no nos conozcan por otra cosa diferente a ese mensaje específico, que hoy en día ese mensaje es el de los 3 ángeles, especialmente el del tercero. No confundamos el corazón del mensaje con el brazo del mensaje. Ayudémonos entre nosotros y pidámosle ayuda a Dios para avanzar todos juntos. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.